Yo he viajado por el tren ligero y hoy en Esferas estamos hablando sobre esto, sobre la búsqueda de la añorada planeación para encontrar un esquema de orden y que le dé movilidad a la zona metropolitana de Guadalajara. Y con nosotros está el doctor Daniel González Romero, académico de la Universidad de Guadalajara y experto en el tema. Daniel, es la verdad, ustedes han estudiado, bueno, ya no quiero decirlo, hasta el hartazgo, ¿no? Yo creo que ya conocen hasta todos los recondijos de la ciudad en todos los sentidos. Y estoy hablando no solo de Guadalajara, Zapopan, Tlacomulco, el Salto, ¿no? Ya hasta les han dado soluciones. ¿Qué pasa con eso? Bueno, de lo que hablaba hace un momento, de la verdad oculta y la verdad oculta. Cuando la verdad oculta prevalece por encima de la verdad oculta, pasa lo que está pasando. Porque lo que se protegen son otras cosas, no esa realidad que hay que aplicar. ¿Verdad? Hay muchos intereses. Hay que pensar que la ciudad es una caja de dinero. Claro. ¿Sí? Ahí hay muchos intereses, es muy compleja, tiene problemas de todo tipo, desde lo social, desde lo político, lo económico, etc. Y en estas condiciones cabe pensar que algo que no se ha entendido muy bien con respecto al transporte es que no tenemos claro en este proceso del siglo XXI, ¿qué ciudad queremos para el siglo XXI? ¿Por qué hablo del siglo XXI? Porque ya no es igual al siglo XIX y XX, donde se generaron las ciudades contemporáneas. El siglo XXI tiene transformaciones muy profundas. Yo suelo decir que una frase que le copié a un amigo mío, lo digo un colombiano amigo mío, que por primera vez en la historia de la humanidad vamos a vivir en ciudades en el siglo XXI, la mayor parte de la gente. Pero esto no significa que va a haber más gente en la ciudad, significa que hay grandes transformaciones hasta en el comportamiento de las personas, en la estructura económica, etc. Entonces, aquí no hemos entrado al debate todavía y lo queremos hacer. Vamos a lanzar una propuesta para un debate, una convocatoria, desde la sociedad que yo represento como presidente, la Sociedad Mexicana de Estudios de la Ciudad y el Territorio, porque tenemos que debatir qué ciudad queremos para el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver el cambio climático, las nuevas tecnologías, los procesos sociales de cambio en el comportamiento de las personas y las familias? ¿Qué va a pasar con la ciudad? Y todavía no lo sabemos aquí, no queremos entrarle a esta discusión. Se ha entrado medianamente con la idea de crear un Instituto Metropolitano de Planeación y acuerdos intermunicipales, pero no nos atrevemos a entrar al fondo de la realidad. O sea, como que nos quedamos a muy corto plazo. Exactamente, porque significa que sí debemos de tomar en cuenta grandes transformaciones que se van a producir y que ya se están produciendo. Ese esfuerzo de generar líneas de transporte, si bien es muy importante, lo que todavía no sabemos cuáles son las grandes troncales de transporte y cuáles son los servicios que deben adherirse a este esquema, porque no se solucionan con un solo modelo. Habrá metro, tranvía, macrobús, automóvil, o sea, todo esto es parte de la vida contemporánea. Ahí hay que entenderlo, que de repente los caprichos de ciertos políticos, porque no le podemos decir de otra forma, no ven o no les permite ampliar el panorama, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. De largo plazo estamos carentes, evidentemente, ¿no? Por eso es que cuando se habla de que la ciudad tiene que entrar en el esquema de competitividad del siglo XXI y uno analiza todas aquellas carencias que tenemos, desde el transporte, la infraestructura, la solución de la vivienda, la solución de los esquemas de uso para la educación. Guadalajara es una ciudad con muchos elementos infraestructurales de educación que no se han aprovechado. Claro. Hay mucha gente capaz en la ciudad. De hecho, a pesar de que el problema del transporte se ha venido hablando desde hace décadas en Guadalajara, en cada campaña, nunca ha habido un proyecto viable en el sentido estricto de entender que lo que importa no es el transporte, sino la ciudad en su conjunto. El transporte es una parte de la ciudad, ¿sí? Y luego, por ejemplo, se utilizan cosas como que movilidad y transporte. A ver, pasa igual que lo que pasó con la palabra medio ambiente y sustentabilidad. Claro. Se usa para todo. Claro. Cuando lo que sabemos es que el proyecto de sustentabilidad no existe, porque tendríamos que pensar como pregunta principal qué estamos dispuestos a dejar de hacer para que sea sustentable, porque el modelo de vida que tenemos no es sustentable. Entonces, ¿qué pasa también con movilidad y transporte? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo y seguimos usándolo igual. Nosotros nos movemos por razones particulares, pero no es igual que yo me mueva por mis intereses a que me mueva por los intereses del transporte, que es como sucede ahorita. Claro. ¿Sí?
El transporte es un objeto que rueda o que se desliza, como sea, que traslada personas y bienes y servicios. Por ejemplo, no hay un estudio en Guadalajara, y lo estamos haciendo ahora en la universidad, sobre el transporte de abasto en la ciudad de Guadalajara. Claro. Que casi nunca se menciona. Y es parte de todo el problema del transporte. Y además es de los grandes obstructores de la vialidad. Entonces, como digo, se apartan. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es los intereses de la sociedad en una ciudad determinada con un proyecto de ciudad determinado y de sociedad. No es el transporte. Entonces, como no hay estudios de movilidad, lo que se hace es generar rutas de transporte de acuerdo a cómo van surgiendo los problemas del traslado de las personas. Entonces, estos son problemas. Ahora, surgen las rutas, pero a mí me llama la atención que no hay modificación en las demás. Como que, no, como siento de repente que nos van poniendo como parches, ¿no? Así como una especie de ramas, si fuéramos un árbol, como que nos van implantando ramas, aunque no sea la solución de raíz. Y todavía peor cuando tú dices que entra en el campo político, cuando se politiza. Pero no se politizan por razones sociales, se politizan por razones de intereses particulares. Claro. Es el caso, por ejemplo, ahora que se dice de la ruta 3 o de la línea 3 del tren, si es para Tlajomulco o si es para la diagonal Zapopan-Tlaquepaque. Claro. Bueno, los que estaban interesados en meter el macrobús a Guadalajara, ahora están criticando la línea 3 del tren. La línea diagonal Zapopan-Tlaquepaque es la que más necesidad tiene de hacerse. Tendría una cuenta más o menos de poco más de 300,000 viajes persona día. La de Tlajomulco anda casi por la mitad. Claro. Se necesita. Yo no me mido. Claro que se necesita, pero se puede generar con un macrobús, claro, no con un tren eléctrico. Lo que pasa es que tiene una historia muy diferente. Hay que acordarnos la historia de los acuerdos que había hecho Emilio González con Alfaro, claro, para generar esa ruta, ¿no? Y que tiene motivos que se pueden analizar muy profundamente y que no es que no sea necesario, pero esa ruta alargaría la ciudad nuevamente y le daría valor a un territorio que los inmobiliarios han explotado. ¿Quién construyó López Mateos? Dinero público. Claro. ¿Quién se quedó con los terrenos? Los inmobiliarios. Si ponemos esa ruta hacia Tlajomulco, alargaríamos más la ciudad y mayor especulación. Una pregunta, doctor. Yo veo que hay zonas abandonadas en el centro y en algunas otras partes de la ciudad donde estamos generando basureros o no sé, nacimientos de pandillas, guaridas de maleantes, y que estamos haciéndonos como el agua, ¿no? Extendiéndonos en lugar de concentrarnos, como lo hacen algunas otras ciudades. Y voy a poner un ejemplo, yo que lo conocí, Sao Paulo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos hablando sobre este importante tema para todos.